Vamos a hallar la distancia entre un punto y una recta en R2, pero sin fórmula. Nosotros sabemos que la fórmula para esto es esta que les dejé acá al costado, pero la idea sería tomar esta fórmula solo para verificar el resultado final, ¿sí? Pero ver de dónde sale, ¿sí?, todo este procedimiento para hallar la distancia entre P, entre un punto P y una recta R, ¿sí? Entonces, ir paso a paso y luego usar la fórmula que después nos va a quedar para otros ejercicios. Primero que nada tenemos la recta R, ¿sí?, que es 2x menos 3y igual 0. Y el punto P, que es 1, 0. Lo que vamos a hacer es hallar esta distancia D entre el punto P y la recta R. Pero no lo podemos hacer así nomás, porque yo no tengo nada más, digamos, que me conecte al punto P con el punto R, con la recta R. Entonces lo que vamos a hacer es armar una recta S que pase por el punto P y sea perpendicular a la recta R, ¿sí? Y al punto de intersección entre R y S lo vamos a llamar Q, ¿sí? Entonces va a ser una recta que pase por el punto P, sea perpendicular a R, o sea, formen 90 grados, y tenga intersección con R en el punto Q, ¿sí? Entonces después lo que vamos a sacar es la distancia entre estos dos puntos, entre P y Q, ¿sí? Entonces, comenzamos con la recta S. ¿Qué tenemos de datos de la recta S? Bueno, que S es perpendicular a R, que P pertenece a S, y que S intersección R nos da el punto Q, ¿sí? Son esas tres cosas que habíamos dicho antes. Entonces, como sabemos que P pertenece a S, si yo la quisiera a S escribir de forma paramétrica vectorial, ya tendría algo así, ¿sí? XY igual el punto P, que pertenece a S, más el parámetro T por el vector director de S, que todavía no lo sabemos. Pero tenemos un dato más para hallar el vector director, que es esto, que S es perpendicular a R. Nosotros de R está escrito en forma general, 2x menos 3y igual a 0, ¿sí? Está escrito en esta forma, ax más bi más c igual a 0, y habíamos dicho que el vector normal, o sea, el vector perpendicular a la recta, eran el a y el b que acompañan a la x y a la y, ¿no? Los coeficientes de x y de y. Esas son las coordenadas del vector normal. Si ubicamos el vector normal, por ejemplo acá, es el vector normal a R, pero si nos damos cuenta, también tiene una relación con S. S es esta recta, y este vector va a ser el director de la recta S. Al ser el normal de R, va a ser el director de la recta S. La recta S es perpendicular a R, por lo tanto, tiene la dirección
del vector normal de R. ¿Sí? Entonces, este normal de R, ¿sí?, va a ser el director de S. ¿Sí? ¿Y cuál es el normal de R? El normal de R es los coeficientes de A y B, o sea, 2 y menos 3. Entonces, el director de S va a ser 2 y menos 3. ¿Sí? Entonces ya tenemos el vector director de S, que era lo que nos faltaba. Entonces a S lo podemos escribir como xy igual 1, 0, que es el punto P, más t, que es el parámetro, por 2 menos 3. ¿Sí? Ya tenemos nuestra recta S. Ahora lo que queremos nosotros es la intersección, el punto de intersección entre la recta R y la recta S. ¿Sí? El punto donde se cortan. Como queremos el punto donde se cortan, lo que vamos a hacer es realizar un sistema de ecuaciones. Primero que nada voy a escribir los datos que tengo de S. Esto en un video anterior lo que hicimos fue, teníamos xy, hacíamos multiplicación de escalar por vector, (2t menos 3t), y luego suma, ¿sí? Sumamos miembro a miembro, o componente a componente más bien. Entonces tenemos xy es 1 más 2t, y 0 menos 3t, que es menos 3t. Entonces con esto vamos a armar un sistema. X es igual a 1 más 2t, y es igual a menos 3t, y teníamos que la ecuación de la recta R era esta. O sea, esto tenemos de dato de S. Hasta acá es todo de S. Y después de R tenemos el siguiente dato. 2x menos 3y igual a 0. Entonces, tomamos lo que nos da de dato de S y lo vamos a reemplazar en lo que tenemos de la recta R, para hallar la solución de este sistema de ecuaciones. Entonces decimos, x es igual a 1 más 2t. Entonces acá vamos a poner 2 por 1 más 2t. Menos 3 por menos 3t, que es y. Menos 3 por menos 3t, igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar el valor de t para poder después reemplazar acá en x y en y encontrar la coordenada de x e y del punto de intersección. Entonces resolvemos esto. 2 más 4t más 9t igual a 0. Acá tenemos 13t igual a menos 2. Entonces t es igual a menos 2 sobre 3. Este t lo vamos a reemplazar
en la primera y en la segunda ecuación. Entonces x va a ser 1 más 2 por menos 2 sobre 13, e y va a ser menos 3 por menos 2 sobre 13. En las cuentas nos va a quedar que x es igual a 9 sobre 13 e y es igual a 6 sobre 13. Entonces vamos a tener el punto Q igual a 9 sobre 13 y 6 sobre 13, ¿sí? Como coordenadas de x y de y. Entonces ya tenemos el punto P. Recuerdo cuál era el gráfico, el punto Q, el punto P, la recta S era la que pasaba por los dos, y esta era la recta R. Entonces, lo que nosotros vamos a hallar es el vector que va desde Q hasta P o desde P hasta Q. ¿Sí? Entonces, el vector QP o PQ es lo mismo. ¿Sí? Yo voy a hallar el QP, que va desde Q hasta P. Entonces, hallamos este vector, el QP o el PQ. Entonces hacemos extremo menos origen, P menos Q. Encontramos el vector QP. Y luego de este vector lo que nos va a servir, si yo hago un nuevo gráfico sin pensar en la recta S, tengo así PQ, tenemos el vector, y lo que nos va a servir es cuánto mide este vector, sería, ¿sí? Entonces, para hallar cuánto mide, digamos, el vector, o cuál es sí, la dimensión de este vector, lo que vamos a hacer es la norma del vector, ¿sí? Porque nosotros hasta ahora lo que tenemos es sus coordenadas. Lo que nosotros ahora vamos a querer es su módulo o su norma, ¿sí? Entonces vamos a hallar la norma de QP. La norma de QP es, para la norma de un vector, es la primer componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, y todo eso la raíz cuadrada, ¿sí? La norma de cualquier vector, por ejemplo, vector B, primer componente al cuadrado más segunda al cuadrado, y todo eso en raíz cuadrada. Entonces tomamos la primer componente de QP, lo elevamos al cuadrado, la segunda componente de QP, lo elevamos al cuadrado, y de todo eso la raíz cuadrada. Y haciendo los cálculos, ¿sí? de los cuadrados, luego sumamos, simplificamos, y nos va a quedar como resultado 2 sobre raíz de 13. O racionalizando, nos va a quedar 2 raíz de 13 sobre 13. Entonces, esta es la distancia, si nos damos cuenta, la distancia entre Q y P es lo mismo que la distancia entre R y P, si es la perpendicular a R que pasa por P, ¿sí? Pero como no podemos hallar directamente la distancia entre R y P, ¿sí? Porque podríamos cometer el error de tomar estos puntos que no son perpendiculares, entonces hallamos primero el punto que está perpendicularmente, eh, perdón, que está el punto de R, en donde pasa una recta perpendicular
a R, que pasa por P, este punto de intersección, y luego, al hallar el punto Q, tomamos ese punto de referencia para hallar la distancia, ¿sí? Esa es la forma para hallarla sin fórmula. Ahora, luego lo que podemos hacer es tomar la fórmula que habíamos visto al principio, que es este de acá, y verificar que nos dé el mismo resultado. Entonces tenemos la distancia entre P y R es el módulo de A. A es el coeficiente de X de la fórmula, ¿sí? La fórmula en forma general. BI más C igual a 0, ¿sí? Entonces, A es el coeficiente de X en la forma general, que en este caso es 2. Y B es la DI, el coeficiente de I, que es menos 3. Entonces, tenemos 2, tenemos menos 3, y cuando hablamos de C, en este caso es 0, porque no tenemos término independiente, ¿sí? Ahora, ¿quién es X0 y 0? Es el punto P, ¿sí? Las coordenadas del punto P. En este caso, el punto P era 1, 0, ¿sí? Y la recta R era 2x menos 3y igual a 0. Entonces, a lo multiplicamos por x0, que es la primera coordenada del punto P, por 1. A B lo multiplicamos por la segunda coordenada del punto P, que es 0. Y a C lo dejamos así como está. Todo esto en módulo sobre la norma del vector normal de R, ¿sí? O sea, de A, B. A dijimos que era 2, y B es 3, es menos 3. Entonces tenemos 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, y todo eso en raíz cuadrada. Hacemos estas cuentas, nos queda módulo de 2, solo módulo de 2, porque nos queda más 0 más 0, entonces módulo de 2 sobre, tenemos 4 y 9, 13. Módulo de 2 es 2, 2 sobre raíz de 13. O normalizando, nos queda 2 raíz de 13 sobre 3. Y tenemos el mismo resultado que nos había dado de la otra forma.